Hola a todo el mundo, en este video vamos a tratar de los gestos del mouse y algunos de los comandos de la categoría modificación de objetos, modify. Bueno, para empezar debo hacer unos cuantos objetos, líneas, un círculo, una poli, un rectángulo puede ser. Vamos a colocar el rectángulo en otra parte. Colocar el rectángulo acá. Listo. Entonces, para empezar, los gestos del mouse son acciones que hacemos con precisamente el ratón, con los botones. El más común, pues lo que hemos hecho hasta ahora es darle clic izquierdo a los botones, que es simplemente una acción de ejecutar, o clic en el área de dibujo para escoger una coordenada en el espacio. El clic derecho pues es el menú contextual, es muy fácil ver qué es lo que tiene el menú contextual, pero no hemos tratado lo que hace la rueda. Para las personas que están trabajando con rueda del mouse, o bueno, con un mouse que no es el de un portátil, es muy útil porque nos facilita eh, más que todo las operaciones de visualización de los objetos. De todas formas, para las personas que no tienen mouse, sino que están trabajando con el pad mouse de un portátil, las operaciones que se hacen con la rueda se hacen prácticamente todas con la barra de navegación. Listo, entonces para empezar vamos con la rueda como tal, o sea, el girar la rueda hacia adelante o hacia atrás. Lo que hace girar la rueda hacia adelante o hacia atrás es un acercamiento, o sea, el zoom in o zoom out, acercamiento o alejamiento, se hace con la rueda. La única condición que debe tener es que el zoom se hace donde está el cursor, o sea, aquí el acercamiento lo voy a hacer cerca de la esquina del rectángulo, cerca del círculo. Cuando yo gire la rueda hacia adelante, él hace zoom en esa parte. Listo. Y hacia atrás, pues es similar. Listo. Por un lado. Eso se puede hacer con pues, Z, Enter, Z y más o menos. Enter y hacia arriba, clic manteniendo el clic hundido, hacia adelante o hacia atrás. Es lo mismo, solo que pues un poco diferente porque la rueda tiene unos pasos. Bueno, la otra acción que se puede hacer con la rueda del mouse es doble clic. Doble clic, vamos a observar qué hace. Doble clic. Él lo que hace es un zoom tratando de abarcar toda el área de dibujo con los objetos que están dibujados. Esto se llama zoom extens. Aquí está, zoom extens. Si yo quisiera utilizarlo de la barra de navegación, es el que está aquí por defecto. Zoom extens, voy a cambiarlo, voy a correrlo para un lado si quiero. Zoom extens, él hace el mismo. Ese es el zoom. La otra acción que podemos hacer es mantener la rueda del mouse hundida. Voy a hacerlo bajando un poquito el zoom, 2, y mantengo la rueda del mouse hundida y aparece esa mano para yo mover los objetos en la pantalla. Yo no estoy realmente moviendo los objetos de la pantalla, sino cambiando la parte de mi entorno de dibujo en el cual estoy representando en el área de dibujo. O sea, yo no voy a cambiar las coordenadas de los objetos. Por ejemplo, el centro de este círculo está en 2906,1668. Y si yo muevo con pan el objeto, la coordenada sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es, digamos, moviendo una hoja por la mesa, por el punto de la mesa. O digamos que tengo un pliego muy grande, entonces tengo que acercarme a la esquina inferior derecha. Eso es el paneo. El paneo también está en la barra de navegación. ¿Sí? Ahí está, es lo mismo, solamente que me obliga a utilizarlo con el clic izquierdo, no con la rueda del mouse. En caso tal de que estén trabajando con pad mouse, es la mejor forma de hacerlo.
o bueno, con el comando pan, es P. ¿Sí? Clic normal. Todas las opciones de zoom están en el botón de la barra de navegación. ¿Sí? Zoom window es esto. Zoom previous pues es el anterior, es muy claro. Zoom in, zoom out ya lo vimos. Zoom object es muy chévere. Zoom center. Y ahora la altura de magnificación. Ay, me equivoqué. 500. Entonces la magnificación se hace sobre 500. ¿Ven? ¿Ven? Esta es la magnificación. Mi pantalla se vuelve de 500. Bueno, en fin, son muchas opciones de zoom y son muy fáciles de ver. Lo realmente importante de este video son los comandos de modificación. Entonces, con los comandos de modificación vamos a hacer una cosita antes de seguir. Vamos a hacerlos más pequeños. Así, listo. Con los comandos de modificación voy a hacer unas pequeñas categorías. Porque realmente es muy fácil categorizar las herramientas para saber qué nos permiten hacer. Creo que me quedó muy pequeño. Si me quedaron muy pequeños los dibujos, bueno, igual, ya lo vamos a cambiar. Yo creo que ahora sí. Bueno, resulta que hay muchos tipos de modificaciones de objetos en AutoCAD. Yo las he categorizado de una manera personal, de una forma en la que, digamos, los procedimientos sean similares. Entonces, yo he agrupado 4 comandos de modificación de objetos basados en que tienen un punto base. O sea, tienen un lugar, una coordenada con la cual se modifica el objeto. ¿Sí? Esos 4, vamos a hacer una ¿cómo se llama esto? Una categorización así toda juiciosa. Estos 4 comandos son copy. Voy a escribir el comando abreviado que es CP, aunque CO también funciona. Mover, move. El comando abreviado es M. Voy a colocar aquí a rotar, rotate y scale, escalar. Listo. Estos 4 comandos requieren un punto base. Lo que pasa es que los dos primeros, necesitan un vector, ¿sí? Mientras que los otros dos, los segundos, el tercero y el cuarto, necesitan es un número. Entonces lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Yo puedo mover objetos individualmente de esta forma, siempre y cuando sean líneas o círculos. Pero yo no puedo hacer esto fácilmente con rectángulos, porque esta forma de mover rectángulos, que es que yo los selecciono así y los muevo, no es una forma precisa de mover. Yo sí lo puedo hacer, o sea, yo puedo tomar esto y moverlo a las malas, pero los puntos no me van a coincidir y la geometría en AutoCAD debe ser precisa. Entonces, después de haber dañado esto, les voy a mostrar. El punto base es el lugar en el cual se ejecuta la acción. Por lo regular es ya sea un punto o un eje. Ya lo vamos a ver. Entonces, yo puedo seleccionar varios objetos. Es recomendable primero seleccionar los objetos y luego ejecutar el comando. Lo voy a hacer con mover y después lo hago con copiar. Vamos a ver. Entonces, seleccioné los objetos y ejecuto el comando mover. Puede ser con el botón. Ustedes saben que pues, se puede hacer con el botón o con el comando abreviado o con el comando move completo. Ahora, el punto base es el punto del cual yo quiero mover los objetos. O sea, el punto inicial, la cola del vector. Por ejemplo, si yo quiero hacer que este punto corresponda con este, pues este será mi punto base y este, lo que me está preguntando de segundo, especifique el centro, el segundo punto, perdón, es mi desplazamiento. El desplazamiento es esa línea amarilla segmentada que está en la pantalla. Mucho cuidado, clic. Entonces, ¿yo qué logré hacer? Yo logré hacer
que el punto final de esta línea correspondiera con el punto final de esta. O sea, el punto final también pueden ser puntos coincidentes. Pero yo puedo hacer, por ejemplo, lo siguiente. Yo puedo hacer que esta polilínea se mueva a lo largo de esta trayectoria. Lo mismo. Esta vez lo voy a hacer con copy. Copiar desde este punto hasta este punto. Entonces, el punto base es este y el desplazamiento es el otro punto. Si yo hiciera, por ejemplo, vamos a medir acá, 60.0407. Si yo hiciera la relación entre el punto inicial y el punto final de cada uno de los objetos que copié, se dan cuenta, es el mismo valor, 60.0407, 60.0407, así, porque yo lo estoy moviendo a lo largo de una trayectoria que es lineal, ¿sí? Es un vector. Bueno, ya saben que mover y copiar son muy parecidos, solamente que pues copy hace realmente una copia y mover literalmente solamente mueve. Es muy sencillo. Ahora vamos con rotar. Rotar tiene pues lo mismo. Usted puede seleccionar el objeto antes de rotarlo y ejecutar el comando. Aquí es donde hay que ser un poquito más cuidadosos. El punto base que yo selecciono en el comando rotar es el eje de rotación, o sea, es la ubicación del eje Z en la cual yo voy a mover el objeto. Entonces yo tengo tres opciones. Por ejemplo, si yo lo tomo desde el centro geométrico de la pieza, yo logro una rotación común y corriente como la conocemos, pero el objeto no cambia, o sea, el centro geométrico no cambia su ubicación. Yo lo puedo hacer desde una de las esquinas, por ejemplo, yo lo puedo hacer desde aquí y girarlo común y corriente. Obviamente ahí la posición de los puntos, todas van a cambiar menos el lugar que yo le di como punto base. Espero que sea claro esa parte del punto base. El punto base no cambia. Listo. O la tercera, y vamos a hacerlo con un poco más de recursos. Y la tercera es así. Yo selecciono el objeto que voy a rotar, digamos el rectángulo, ejecuto rotar y selecciono el centro, pero lo voy a escoger afuera, lo voy a escoger en el centro del círculo y aquí es donde vamos a notar ciertas cosas. Las opciones del comando rotar. Hay una opción copy. Esta opción copy precisamente hace eso, una copia del objeto que yo roté. Entonces copy y vamos a decirle, vamos a especificar el ángulo de 110. Entonces él hizo una copia a partir de este punto de el objeto que seleccioné y así sucesivamente. Y listo. Entonces vemos la copia. Ok, si se dan cuenta, el punto de rotación es el que no cambió, pero todos los puntos del objeto sí cambiaron. Cuando yo vuelvo a seleccionar la opción copy y la coloco en este lugar, digamos, otra vez escojo el 110, observen que yo estoy escribiendo un número que es un ángulo, no es una coordenada. Bueno, entonces 110 y enter es, digamos, un ejemplo. Lo mismo va a ocurrir con escala, pero para escala vamos a utilizar otros objetos, vamos a utilizar estos de acá. Bueno, entonces el comando escala es muy sencillo. Él lo que hace es cambiar un objeto de tamaño mediante la reducción proporcional o ampliación proporcional de todos sus segmentos. Realmente el factor de escala, o sea, el número del cual yo voy a cambiar el tamaño del objeto es de reducción si el número es menor o igual, menor que 1, mayor que 0 y menor que 1, y de ampliación si es mayor que 1. Es muy fácil, ¿sí? 5 veces, 4 veces es un número, es un factor de ampliación. Punto 5 pues es la mitad, punto 8 es el 80% del tamaño, muy sencillo. Entonces digamos que yo lo voy a hacer así. Vamos a ver, este círculo tiene un valor de radio de 22.5773. Entonces yo lo quisiera a la mitad, pero voy a copiarlo un momentico aquí
para poder verificar, ¿no? Este es 225773. Entonces ahora lo selecciono y con el comando escala selecciono el punto base. Observen que si yo le doy clic, por ejemplo, al centro, él va a hacer una escala a partir del centro hacia afuera para ampliaciones y hacia adentro para reducciones. Entonces aquí vamos a utilizar punto 5 para que se note el cambio. Escala también tiene la opción copy, pero lo hice afuera para que no me quedara concéntrico. Entonces acá está 11.2886 y 22.5773. Por ejemplo, podríamos hacer esta verificación. Seleccioné los dos objetos. Vamos a hacer esta verificación. El diámetro tiene que ser igual al radio, ¿sí? Entonces, ahí está. Bueno, un ejemplo muy sencillo para hacer una escala es con un polígono cualquiera. Entonces, selecciona el polígono y escala. Observen esto. Entonces aquí va, escala, si yo le doy clic al centro, pues él va a hacer una reducción centrada. Pero si yo le doy clic, por ejemplo, a este punto final, él me va a hacer una ampliación, ahí se alcanza a ver, una ampliación a partir de ese punto, el vértice, el punto base, ese vértice no cambia. Entonces, digamos, ya escogí punto 5 y funcionó, ahora 1.2 veces más grande, listo. Entonces ahora quedó este 1.2 veces más grande. Bueno, digamos, por ejemplo, hay casos en los que yo necesito que un valor, que un parámetro me mida lo que yo necesito. Por ejemplo, yo necesito hacer un pentágono en este caso, pero de tal forma que el lado me quede de 50 o de 42, ¿sí? Lo que sea. Pero tengo este valor. Yo puedo obviamente hacerlo con el comando polígono de una vez. Entro las opciones de polígono, 5 lados, la opción lado, 42. Está bien. Pero no necesariamente es regular. Entonces, por ejemplo, yo quisiera que alguno de estos segmentos, por ejemplo, el de abajo, que mide 41.0308, me mida 42, porque digamos que yo pegué este objeto y es un dato conocido de un polígono irregular y sé que mide 42. Entonces eso se hace con el comando escala. Eso también se hace para imágenes, para sacar el tamaño real de un objeto de una imagen. Entonces, digamos, tengo este objeto que tiene estas medidas, 41.0308, y quiero que mida 42 exacto. Y obviamente cada uno de los segmentos se va a ampliar de forma proporcional, pero yo necesito encontrar ese valor proporcional. Yo podría sacar una calculadora y calcularlo, pero pues ¿para qué sacar una calculadora si estoy enfrente de una? Entonces ahí va. La forma es, selecciono el objeto, selecciono el comando escala, el punto base, bueno, escojo el punto base donde yo lo necesite, digamos que voy a tomar el punto medio aquí. Voy a darle clic a la opción copy para que veamos la diferencia. Y cuando esté dentro del comando escala preguntándome el factor, yo presiono control 8. Control 8 es la calculadora rápida de AutoCAD. Durante comandos, durante el tiempo en el que estén dentro de comandos, aparecen estos tres botones y yo puedo hacer cálculos para poder meter valores, en este caso en el factor de escala. Entonces vamos a ir allá. El factor es lo que yo quiero que mida 42 dividido lo que mide actualmente. Entonces ese mide actualmente se hace preciso con esta herramienta. Ahí va, distancia entre dos puntos. Clic. Entonces este segmento, que es el que yo quiero que mida 42, mide realmente eso. Este es mi factor de escala, yo le doy enter, pues puedo darle enter, aquí aparece el valor, el factor es un poquito más grande, ¿no? Es el 1.02 veces más, bueno, todas las decimales, y yo no tengo que ponerme a copiar esto, sino que le doy aquí clic en aplicar, ese valor aparece en la barra de comandos, le doy clic en ese número y enter, clic en el número y enter. Entonces aquí se alcanza a ver
la diferencia entre uno y otro, solamente que en este caso ese es el original de 41.0308 y el de afuera es el de 42 exacto. Los demás lados se amplían de igual forma. Lo voy a probar con el pentágono. Selecciono, escala, este punto quiero que no cambie, ahora control 8 y especifico, yo quiero que mida 40 dividido el valor actual, que es la arista, es esto. Entonces puedo darle enter o puedo darle de una vez clic en aplicar, clic en el número en la barra de comandos y enter. Cuando yo seleccione el objeto y verifique sus dimensiones, ahí está su valor. Todas las líneas, todos los segmentos cambian de igual forma. Ese es el comando escalar. Entonces yo lo que realmente necesito acá de escala es escala es igual al valor deseado. Voy a escribirlo pegado. Deseado dividido el valor actual. Pero quedó muy mal escrito. Ahora sí, valor deseado. Realmente bueno, es mayúscula más bien aquí. Es esto. No es lo mismo que la escala de un plano, ¿sí? En la escala de un plano ese valor es diferente, pero después veremos eso. Si está en otro video, pues lo diferenciará. ¿Sí? Entonces, es así de sencillo con los comandos que utilizan base point. Estos primeros 4 son los comandos que utilizan base point. Vamos a discutir más bien los comandos que hacen réplicas. Voy a discutirlos todos de una vez para que el video quede esta vez completo. Réplicas. No, pero ¿saben qué? Voy a utilizar este mismo para que me enumere réplicas. Vaya, qué problema. Réplicas, aquí está. No sé por qué están mayúsculas, pero ahí va. Ahora sí, hacen réplicas. Hay 3 formas de hacer réplicas. Offset es una, mirror es la otra y array es la tercera. Listo. Por ejemplo, mirror. No, primero offset. Offset, ¿dónde está? Alguno de estos objetos era línea, ¿no? Listo. Offset lo que es un corrimiento. Él hace un objeto similar al que yo seleccione, dependiendo de su tipo de objeto, con una separación determinada por el usuario. Entonces, este no requiere muchas veces que uno ejecute primero seleccione primero los objetos y después el comando, pero se puede hacer. O sea, yo puedo seleccionar el objeto y después, pero vamos a hacerlo tradicionalmente. Offset primero, aquí está el botón, si no pues solamente O, por eso está aquí en mayúsculas O nomás. Listo. Ahí inmediatamente él me pregunta por la distancia. Obviamente yo se la puedo especificar con 2 puntos, ¿sí? Ya, o sea, la distancia entre estos 2 puntos va a ser mi distancia de offset. O simplemente offset y yo le especifico 25. Y ahora doy clic sobre el objeto que quiero replicar. Entonces, mucho cuidado que aquí viene la diferencia. Si yo le doy clic a un objeto línea, él me hace una línea paralela de la misma longitud a la distancia que yo especifiqué. Si yo le doy clic a una polilínea, él me hace una copia concéntrica de tal forma que la separación entre sus segmentos sea 25. Y si por ejemplo yo le doy clic a un círculo, él me hace un círculo concéntrico con un radio más 25 o bueno, menos 25 en caso tal de que se puede hacer offset, enter, enter, clic en el objeto, no alcanza, está muy pequeño. Listo. Eso es offset. Hay más cosas que podemos ver de offset. Por ejemplo,
esa línea de separación, ¿cuánto era? 20, es muy alta. Entonces offset de nuevo, vamos a escribir unos 4 de separación. Y acá cuando yo seleccione el objeto, voy a seleccionar este objeto. Cuando yo selecciono el objeto aparecen estas tres opciones. Entonces yo le voy a dar clic a múltiple y con esto bloqueo el primer objeto. De hecho lo que hago es que selecciono el último objeto que yo creé para hacer las líneas que yo quiero. Entonces cuando termine le doy enter y con eso el comando no se cancela, sino que permanece ahí para que yo seleccione otro objeto. Por ejemplo, voy a seleccionar esta poli, ¿sí? Y ahí clic, clic, clic. Dense cuenta que la opción múltiple queda ahí hasta que yo seleccione otro objeto. Entonces para seleccionar otro objeto debo darle enter y buscar otro objeto. Digamos que yo quiero hacer este. No puedo cambiar el valor del offset, pero sí lo puedo hacer de nuevo. Digamos otra vez 4. Cuando le doy clic acá, clic, y así. Es muy sencillo trabajar. Offset me hace réplicas de objetos dependiendo del tipo, círculos concéntricos, polígonos concéntricos a una separación o líneas paralelas de la misma longitud. Entonces, si yo hiciera, por ejemplo, un triángulo con líneas, yo no voy a esperar que offset me haga una réplica del triángulo, sino que me va a hacer una réplica de los objetos para que lo tengan en cuenta. Listo. La segunda forma de hacer réplicas es con mirror. Mirror es este botón. Mirror es una simetría basada en dos puntos, o basada en este caso en una línea. Lo vamos a hacer con este triángulo. Entonces voy a hacer una línea por acá y voy a hacer una línea vertical. Listo. Selecciono los objetos, van a ser estas tres líneas. Y ejecuto el comando mirror, que es MI. Creo que no lo escribí bien en el comando abreviado. Listo. Igual, ya lo voy a corregir. Especifique el primer punto de la línea de espejo. Cualquier punto, cualquier par de puntos sobre esta línea va a ser mi línea de espejo. O sea, es una línea, es infinita. Cualquier par de puntos que me determinen una inclinación es lo que me va a determinar el mirror. Entonces le voy a dar clic acá y le voy a dar clic en el punto medio, puede ser. Listo. Y lo último que me pregunta es que si quiero borrar los objetos fuente. Entonces pues yo escojo, si quiero que me borre este, pues sí, y si quiero las dos copias, pues no. Cuando yo mida la separación que hay entre este punto y este, es 78.000442, aquí 78.00044442, acá hay 173.933, acá hay 173.933, o sea, esta es la línea de espejo. Desde esta línea, desde todos los puntos de esta línea, la menor distancia que hay a los puntos de todos los objetos es la misma. ¿Sí? Pero no necesariamente esta línea tiene que existir. Les voy a mostrar. Y voy a borrar este ejemplo. Listo. Selecciono otra vez mis objetos. Por eso es que a veces es bueno trabajar con Polyline para que esto no haya que seleccionarlo todo. Y Mirror. MI. Selecciono este punto y él me crea verticales automáticamente. Ahí está. Si yo tengo por ejemplo el F10 activado, él me muestra los ángulos de 60, de 30 grados y mis líneas de simetría pueden ser especificadas con este valor. Ahí está. ¿Borrar objetos fuente? No. Listo. Pero la línea puede existir común y corriente. Vuelvo a ejecutar mirror y le doy clic a estos dos puntos y él me hizo una copia de los dos objetos que hice simétricamente con esta línea. Listo, vamos a entrar aquí un momentico para corregir este montón de R's que tiene, está bastante chistoso. R. Y lo mismo con array. Array es el comando abreviado, es este. Listo. Para array vamos a borrar un montón de estos objetos. Estos objetos, vean, aquí se puede hacer con suprimir. La selección de objetos se hace con pues, una ventana, pero si yo quiero deseleccionar objetos de un grupo, voy a hacerlo. Por ejemplo, voy a seleccionar todo esto, pero quiero deseleccionar un objeto, Shift, o sea, mayúscula sencilla, y clic en el objeto que quiero
borrar. O bueno, puedo hacer lazo, ¿no? Vamos a ver, digamos que no quiero hacer ventana, vamos a devolvernos un poco acá. Digamos que quiero solamente seleccionar esta línea, puedo hacer lazo, que es mantengo la rueda del mouse, el clic hundido, el clic izquierdo hundido y hago un área irregular y él me selecciona los objetos que están dentro de esa área irregular. Listo, vuelvo aquí y para este ejemplo, para array, voy a hacer un rectángulo de 40 por 60. Ahí está. El tercer comando que hace réplicas me hace réplicas basado en una matriz. Las matrices pueden ser rectangulares, nosotros las conocemos rectangulares únicamente, pero para AutoCAD hay otras dos formas, ya se les voy a mostrar. Es el botón, aquí está el botón rectangular. Entonces el botón rectangular, rectangular array, aquí está, me hace este tipo de representaciones, pero hay que tener mucho cuidado. La separación, bueno, aquí vamos a empezar por cada uno de los parámetros. Las columnas, bueno, ustedes pueden contar aquí que hay 4 y acá dice 4, ¿no? Yo obviamente voy a poner 7, digamos, 7, y él crea 7 columnas. ¿Sí? Bueno, ahí hubo un problema, y es que listo, despacio. Entonces yo puedo cambiar aquí a 7 y él hace 7 columnas. El between es la separación que hay entre un objeto, pero no lo que hay entre el borde derecho del primero y el borde izquierdo del segundo, sino entre la esquina y la esquina del objeto, o entre el centro geométrico y el centro geométrico. Es preferible que usted determine este como el centro geométrico porque, si se da cuenta, con estas flechas que están acá, yo puedo cambiar ese valor del between. O sea, yo le puedo dar clic acá en esta flecha que está por dentro, clic, mucho cuidado, y cambiar ese 60, digamos, ahí lo estoy bajando 16.7320 menos, entonces digamos que 17. Sí, ahí está, bueno, ahí los metí, porque pues 17 está por dentro. Entonces digamos que yo lo puedo hacer así manualmente. Las dos flechas que están acá son la forma de modificar el between. Aquí dice, vea, 90 entre filas, 3 filas. 90, vamos a cambiarlo aquí. Entonces él ya cambió a 72.2167. O lo puedo hacer acá, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero que sean estos valores raros, sino que sea 50 y between que sea 70. Listo, ahí cambiaron. Puedo cambiar la cantidad de filas y de columnas con la flecha que está en el extremo y dice columnas igual a 7. Vamos a cambiar por una menos, ahí está, una, y vamos a hacer una más, una fila más, y aquí ya aparece 4 filas. O sea, se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Listo. Los niveles son para 3D, o sea, para hacerlo en el plano z igual 0. Este es el plano igual z igual 0, pero yo puedo hacer niveles en el z igual tanto, z igual, en fin, z igual 1, 2, 3. Listo. Esta opción asociativa se la voy a aprender un momento porque por defecto AutoCAD viene con ella. Listo. Ya. Por ejemplo, el punto base. Yo quiero que sea ese. Listo. Entonces este. Yo puedo hacer que esto crezca, a ver, hacia el otro lado. ¿Sí? Ahí está. Digamos que sean 4. Lo mismo con esta. Entonces yo podría editar el sentido de mi array con estas flechas. Es para que lo tengan en cuenta. Listo. Vamos a dejarlo como estaba, más o menos ahí. Listo. Ojo pues, deje el asociativo prendido y voy a cerrar aquí el array. Este objeto que está aquí, con el botón asociativo prendido, es un objeto array. ¿Sí? Ahí va, ahí los estoy escribiendo. Es un objeto array. ¿Qué es un objeto array? Es un objeto que en este caso está compuesto por 2, 4, 6, por 4, 6 columnas y 4 filas de este objeto. ¿Sí? Yo puedo modificar, por ejemplo, este valor 60 y el between 70 y puedo cerrar. ¿Qué es lo que pasa con este objeto array?
que yo no puedo modificarlo. Por ejemplo, yo no puedo, digamos, hacer esto acá y recortar o hacer algo con esos objetos. No puedo. O sea, él sí me sirve de objeto de frontera, pero no me sirve. No puedo modificar el objeto fuente. De hecho, aquí hay unas herramientas para editar el objeto fuente, reemplazar uno de los ítems o resetear. Listo, pues para que lo vuelva al inicio. Es bueno que lo investigue. Close, vamos ahí. Hecho. Si yo quiero romper esto, ahí vienen otros, ¿cómo se llaman? Otros comandos. Voy a seleccionar estas dos cosas. Voy a moverlo de esta forma que esto me quede aquí arriba, así. Listo. Yo lo puedo romper con otro comando, pero antes de romperlo con otro comando voy a ver los otros tipos de array. Vamos a hacer un círculo por aquí pequeñito y un polígono de 5 lados, digamos acá, inscrito, así. El otro tipo de array es no filas y columnas, o sea, no rectangular, sino polar. O sea, a lo largo de un punto él hace el giro. Este círculo no tiene que existir. Este círculo puede ser cualquier cosa. Voy a cambiarlo por una línea y voy a borrarlo. Listo. El objeto que yo quiero replicar es el polígono, entonces lo selecciono y vengo aquí a la flecha del botón polar array, el botón array, y escojo polar primero. El centro era este, ¿no? Entonces clic. Él me hace una réplica a lo largo de ese centro de la cantidad de ítems que yo quiero. Voy a cambiarle esto por 9. Con tantas filas como yo quiera, ahora cambiarlo esto por 5. ¿Sí? Con la separación que yo quiera, lo voy a hacer de 20. ¿Sí? De modo asociativo para que yo no tenga que cambiar eso. Listo. Y aquí es donde empezamos a cuadrar cosas. El between es un valor que él calcula. Es mejor cambiar el fill. El fill es el ángulo de giro de mi array. Puede ser una vuelta completa como está en este caso, o puede ser, por ejemplo, 280 grados. Entonces en 280 grados, él divide entre 9, me saca el valor del ángulo que hay y me reparte los objetos en esos 280 grados. Acá tendríamos que ver que dense cuenta que la flecha me dice que está girando en el sentido antihorario. Entonces acá pues yo puedo cambiar eso, ¿no? La dirección está horaria u antihoraria u horaria. Entonces ustedes saben que por defecto es antihoraria como todo lo que es polar. Entonces aquí hacia acá sí empieza, en fin. Bueno, las filas ya se dieron cuenta, tiene un between común y corriente. Los niveles lo mismo, es para 3 dimensiones, dejémoslo quieto por ahora. Vamos a ver esta opción, rotar ítems. Vean qué es lo que ocurre cuando yo se lo quito. Los pentágonos quedan centrados, pero en la misma orientación original del primero. Es muy sencillo de mirar cuál es el efecto. Listo, esta es la forma polar. En este caso voy a quitarle el asociativo para que se den cuenta que cuando yo le quito el asociativo, cada uno de estos pentágonos, en este caso pues polígonos regulares, son entidades independientes, contrario a esto que sigue siendo un objeto array. Listo, y es rectangular. Listo. Vamos a hacer otro caso. Voy a hacer una polilínea. Vamos a hacer una polilínea por acá. Vamos a ver hacia acá. ¿Sí? Vamos a hacer otro segmento y este otro segmento. Y voy a adelantarme un poquito para hacer esto. Vamos a hacer una curva. Voy a seleccionar este objeto como objeto del array y voy a seleccionar el tercer tipo de array que falta, el path. Selecciono y ahora él me pregunta por una ruta. La ruta va a ser mi polilínea, ojo. Entonces, ¿el qué hizo? Él cogió el objeto que yo seleccioné y me lo copió a lo largo de una ruta. Entonces él me especificó un between, él lo calcula. Yo puedo decir, no, venga, eso está pegado, eso está peñuscado entre uno y otro, o demás que es por la curva, no me sirve. Entonces, bueno, voy a cerrar un momentico ahí el array,
Como quedó no asociativo, pues estas son copias, me tocaría borrarlas, entonces las voy a borrar. Y voy a hacer el mismo array, pero en este caso lo voy a hacer por fuera, a ver cómo se ve. Por ejemplo, lo puedo colocar aquí, incluso lo puedo colocar en la misma ruta. Vamos a ver. Selecciono el objeto, path array aquí queda seleccionado por defecto, selecciono la ruta que es esta y él me hace los 11 objetos separados, estos 26.4086. O sea, ¿el qué hace? Él divide la cantidad de objetos entre la longitud de la ruta y me ubica los valores. Entonces ahí está, 26.4086, digamos que es 25. Entonces él acorta. Si es capaz de meter uno más, entonces él lo mete. Por ejemplo, cambiémoslo a 20. Es posible que con 20 quepa uno más. Entonces ya hay 14. Si se dan cuenta, él va haciendo los cálculos solito. Listo. Por último, miremos filas. A ver, 4 filas. Y él las hace crecer hacia acá. Pero yo con la flecha le puedo decir, no, venga, crezcanlas hacia afuera. ¿Sí? Y sepáremelas tanto. ¿Sí? Clic acá, ahí está 30.116. Entonces menos 30.116, entonces menos 30 exactos. Ahí está. Lo mismo asociativo, punto base es, depende mucho. Si yo le doy clic cerca a la línea por este lado, el punto base será el punto final de este lado. Si yo le hubiera dado clic cerca a este punto de la línea y le hubiera hecho el array en esa dirección. Por ejemplo, aquí está la opción alinear ítems, ¿no? Es lo mismo que la opción rotar ítems de polar, pero en este caso es alinear ítems, ya. Entonces todos quedan en la posición inicial. Bueno, la dirección de Z es hacia arriba o hacia abajo. Bueno, este tipo de cosas las pueden verificar ustedes. Yo solamente les doy la pequeña introducción de cómo se maneja la herramienta. Listo, con eso tenemos close. Bueno, estos son objetos separados. Si yo quisiera volver a hacer esto porque me equivoqué, tengo que llegar al control Z. Pero si ya tengo otras operaciones hechas, es un problema. Por eso es que es muy recomendable dejar este objeto array quietico mientras yo sepa que mis objetos pueden ser susceptibles de cambio. Bueno, réplicas ya. Estos son los tres comandos que hacen réplicas de objetos. Vamos a utilizar otros que son, digamos, objetos que comandos que necesitan una frontera. Los comandos que necesitan una frontera son trim y extend. Listo. Trim y extend funcionan así. Digamos, voy a hacer un polígono. No escrito, no importa. Y voy a hacer unas líneas que lo atraviesen. O una sola línea que lo atraviese y con offset la copio. Selección, múltiple y clic, 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 clic. Y voy a hacer otras líneas acá, aquí, y lo mismo offset. Bueno, voy a hacer otras copias acá. Con estas tres creo que es suficiente. Entonces, si yo quisiera rellenar mi polígono con estas líneas, bueno, hubiera tenido que hacer más líneas con offset, pero no importa, pero que me lleguen solamente hasta el polígono, yo tengo que especificar que mi frontera, o sea, la forma más clara de decirlo es, esta es mi frontera y los objetos deben estar acotados a ella. Lo que pasa es que en AutoCAD, me parece a mí un error, en AutoCAD ambos se llaman objetos, entonces a veces uno intenta ejecutar el comando y no entiende cómo funciona por esa razón. Entonces vamos a ver. Entonces mi frontera es el objeto que yo selecciono primero y luego ejecuto el comando trim. Clic. Listo. Ahí está. Como mi frontera ya está seleccionada, yo lo que hago es seleccionar los objetos que quiero recortar. Entonces, observen que él hace una vista previa de qué es lo que está haciendo. Si yo me acerco al objeto, él lo recorta hasta la frontera. Pero no necesariamente tengo que hacerlo uno por uno. Yo puedo hacer ventana.
todo lo que entre en la ventana se va a borrar, ¿sí? Así, o individualmente. Hecho. Entonces digamos que yo voy a recortar estos así. Voy a ver, o ventana. Todo lo que abarque la ventana, medio lo toque, lo terminará. Entonces, observen que cuando yo ejecuto trim, él dice, seleccione los objetos. ¿Pero qué objetos? ¿Los que quiero recortar o los que quiero que sean mi frontera? Tiene mucho sentido que primero sea la frontera, pero no está especificado. Por ejemplo, podría decir aquí Select Border Objects o Boundary Objects. Y aquí vamos a discutir esta opción Select All. Esta opción Select All es muy útil cuando son muchos los objetos de frontera y es mejor un trabajo cuidadoso el recorte. Select All es, como está muy claro en el casi transparente inglés que maneja AutoCAD, prácticamente es transparente. Select All es seleccionarlo todo como objeto de frontera. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionarlo aquí todo como objeto de frontera. Entonces, si yo quiero borrar este segmento, lo puedo hacer. O este segmento lo puedo hacer porque yo seleccioné todos los objetos como si fueran frontera. Tanto es que yo podría, con líneas, por ejemplo así, decirle a trim que todos los objetos son de frontera. O sea, todo lo que se me corte lo puedo recortar porque se me está intersectando uno con el otro. Aquí hay que tener cuidado. Observen, este segmento yo lo puedo recortar acá, acá, acá o acá. Si yo selecciono primero este objeto puede ser recortado todavía porque hay una intersección adicional entre toda su longitud, que toda su longitud es esta. Mientras que esta parte del objeto que quedó me dice que no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no hay nada que me lo esté intersectando. O sea, el hecho de que este segmento llegue a este punto no quiere decir que me esté intersectando este lugar. O sea, cuando yo trato de darle clic a este trim acá, pues no hay nada que lo corte, entonces él no puede recortarlo. Entonces no es un error, sino que es una limitante geométrica. No hay nada que esté recortando este pedazo a este segmento de línea, entonces no lo puedo recortar. Mientras que sí puedo recortar este, ¿no? Porque esta línea llega hasta este lugar en el objeto y yo puedo recortarlo así. Entonces hay que tener cuidado con el Select All y con el segmento que yo borré de primero. De todas formas, es mucho más fácil dependiendo de la cantidad de objetos seleccionar primero la frontera. Por ejemplo, voy a hacer un caso especial aquí. Selecciono este objeto como frontera, trim, y trato borrar los pedazos de este rectángulo. ¿Por qué no puedo? Porque es un objeto array. Ahora, si yo intentara con alguno de estos pentágonos que está acá, trim, yo sí puedo borrarlos. Dense cuenta que la frontera es la línea, entonces todo lo que está al lado de la línea de un solo objeto polyline me lo borra, no solamente el segmento, para que lo tengan en cuenta. Bueno, extend. Bueno, vamos a utilizar extend con este. La frontera va a ser otra vez mi pentágono. Pero voy a seleccionarle, por ejemplo, esta y esta. Entonces, extend está aquí en la flechita de trim, aquí está extend. Ya seleccioné mi frontera y le doy clic a los objetos que quiero alargar. Entonces, alargo este hasta la frontera. Entonces, recién choca con la frontera, él hace la extensión hasta ahí. Si él choca hasta la siguiente frontera, seleccionándolo, él logra extenderlo. Si hay una tercera frontera, él logra extenderlo, pero de aquí para allá ya no puede. ¿Sí? Ya llega hasta acá, llegó hasta acá, llegó hasta acá. Por ejemplo, si yo hiciera una línea aquí adentro y extiendo, el objeto de frontera es el pentágono, enter, yo me acerco a este lugar y él me extiende hasta acá. Y si yo lo busco por el otro lado, él me extiende hasta el otro lado. O sea, también influye el lugar en el que yo le doy clic al objeto para que él me extienda o no. Es para que lo tengan en cuenta. La frontera es muchísimo más importante que el objeto que yo voy a cortar en estos dos comandos, trim y extend. El comando borrar, pues lo único que tiene de especial es que yo le puedo escribir todo. O sea, yo a suprimir no le puedo escribir todo. A suprimir, a seleccionar todo y suprimir, pues ya seleccioné todo y suprimir.
pero que haya alguna modificación de este erase es que yo podría seleccionar algunos de los objetos y cuando dé enter se borran. O yo puedo hacer lo mismo con suprimir. Selecciono este y suprimir. Lo único útil de este comando erase es all, pero pues la verdad es bastante inútil un comando que ya se utiliza con una sola tecla. Así que cada quien verá si lo usa. Bueno, tenemos estos que son los de frontera. Tenemos, a ver, vamos aquí, mover, copiar, rotar, mirror, trim, extend, borrar, que es una tontería. Vamos a tratar con los que me convierten objetos en otro. Hay dos tipos, bueno, hay dos comandos que sean así, pues muy usados. El primero, voy a hacer, a ver, vamos a borrar este. Vamos a borrar este lo voy a colocar aquí y esto la voy a borrar. Listo, voy a hacer eso. Resulta que cuando un objeto está compuesto de otros elementos, por ejemplo, una polilínea está compuesta de, en este caso no todavía, pero está compuesta de arcos. Yo puedo volver uno de estos elementos un conjunto de líneas separadas. ¿Cómo? Con este botón, explode. El comando abreviado es X, enter. Entonces, este era un polígono, pero el que acabo de modificar ya se volvió objetos componentes, que en este caso es línea. De línea no puedo pasar, o sea, yo no puedo hacer una sucesión de puntos con explode. ¿Sí? Ya, esto llegó hasta explode. Yo no puedo hacer nada con un círculo. Si yo hago un círculo y le ejecuto explode, no hago nada con él. ¿Sí? No hace nada. Bueno. Por ejemplo, una forma fácil de hacer un arco es esta. Trim, enter, para seleccionar todo y ahí está mi arco. Un trim. Para no tener que pensar, bueno, dónde empiezo, dónde termino, bueno, y todas esas cosas. A veces arco se vuelve muy engorroso por estas tres opciones que están acá. Lo mismo pasaría con Polyline. Digamos que si yo quiero hacer que estos tres objetos se vuelvan una polilínea, debería haber un comando que haga lo contrario de que explode. Es join. Join es este. Join. J. Clic. Entonces, una vez yo lo ejecute, estas líneas se vuelven una polilínea. Hay que tener mucho cuidado porque las polilíneas deben empezar y terminar en el mismo punto para que no saquen errores. Entonces aquí vendría siendo como objetos de conversión. Vamos a escribirlo con tilde y todo. Conversión está explode, vamos a escribirlo así, explode como debe ser, con el comando abreviado, y join, J solamente. Ese es el comando que une, pero hay que tener mucho cuidado porque si uno medio intersecta cualquier línea puede sacar un error, no necesariamente ahora, pero sí después cuando hagamos otras cosas. Entonces explode convierte objetos en objetos componentes. Por ejemplo, este es un array, es un objeto array compuesto de rectángulos de 40 por 60. Entonces, si yo le ejecuto explode así, porque acá es diferente, o sea, si yo selecciono la barra de botones se me cambia, entonces yo tendría que venir aquí a home y darle clic a explode. Mientras que si yo lo hago de la forma normal, es seleccionar y X, pues me ahorro un trabajo. Entonces ya exploté el array, vean lo que ocurre, el array se volvió rectángulos, pero son rectángulos de tipo polilínea. Si yo quisiera que esto se volviera líneas, tendría que seleccionarlos y explotarlos de nuevo. Y así estos son líneas. Bueno, entonces él va, digamos, partiendo o subdividiendo en sus objetos componentes de una etapa en otra. No se salta varias etapas. Listo. Vamos en esto. Vamos a discutir chamfer y fillet. Vamos a discutirlo con estos rectángulos. Una notación acerca de join, que no se los dije, join y explode. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, estos 4 rectángulos que hice con líneas, supuestamente. Si yo los selecciono los 4 y ejecuto join, él obviamente no me va a unir este rectángulo con este,
No, él va a hacer un algoritmo para este, individualmente de este, pero él me ejecuta las acciones sobre cada grupo de tal forma que cumpla con que el punto final llegue a ser el punto inicial. En este caso, este rectángulo. Ahora sí, voy a discutir fillet. Fillet es un comando que me hace empalmes o suavizamientos de bordes con un radio específico. Entonces voy a ir a fillet, aquí está, bueno, ahí están las opciones. Obviamente tengo que entrar primero a radio. Recuerden que este rectángulo es de 40 por 60, entonces yo con un círculo de radio o un arco de radio 5 puedo ver los efectos muy fácilmente. Vamos a ver, entonces ahí hay muchas opciones. Si yo seleccioné ya el radio, yo puedo seleccionar simplemente dos líneas que llegan a un vértice no necesariamente conocido y él hace el fillet de esta forma. Pero el comando se termina. Listo. Repetí fillet. Si yo quiero varios fillets con el radio 5, le doy clic a la opción múltiple, la misma opción que tenía el comando offset. Pero ahora, cuando yo seleccione los objetos, yo puedo permanecer en el comando sin necesidad de repetirlo con el mismo radio e incluso puedo cambiarle el radio. Observen, clic acá en el primer objeto, vengo a la opción radios, se lo cambio a 7 y vuelvo y selecciono la otra línea y él me cambia el radio en 7 para el último vértice que seleccioné y se queda con radio 7. O sea, si yo vengo y le doy clic a estos dos, el radio es 7. O una opción muy chévere, pero requiere que todos los vértices sean suavizados o empalmados a radio 7, es la opción Polyline. Si yo escojo la opción Polyline y le doy clic acá, él me filetea todos los vértices de la poly de forma automática, que eso pude haberlo hecho acá. Por ejemplo, voy a volver a hacer esto, que es una poli abierta, más o menos así, así y así. Entonces fillet, radio 25, poly, clic, ahí está, él me suavizó los dos vértices. Bueno, hay una opción muy interesante dentro de fillet. Ya vimos múltiple, ya vimos la opción radio, que es la obligatoria, porque si uno no especifica el radio, pues él no hace nada. La opción polyline, falta esta opción trim. ¿Qué significa esta opción trim? Pues habíamos visto que trim es un comando que me recorta objetos. Entonces, yo entro a la opción trim y él me dice, ¿cuál quiere? ¿Qué opción de de modo trim necesita? ¿El trim o el no trim? Entonces, está por defecto en el trim. Vamos a probar la opción no trim. Entonces, no trim. Entonces vengo y le doy clic a estos dos objetos, pero observen que el vértice me lo conservó y él me hizo un arco tangente a estos dos objetos del radio conocido 25, creo que fue lo que le di. Ojo, fillet no puede hacer un suavizado, un empalme de una línea con un radio mayor que la longitud de la misma. Por ejemplo, recuerden que una es mide 40 y otra mide 60. Entonces voy a escoger un radio. Lleguemos al límite, 40. Clic y clic. Es lo máximo que puede hacer. Pero si yo especifico de nuevo fillet con un radio de 41, es más, 40.5 para que me crean, y escojo este objeto y este objeto, bueno, en este caso sí dejo extraño, muy extraño. De más que es por la opción no trim. Vamos a ejecutar aquí la opción trim y clic acá, clic acá. Bueno, ahí sí ya apareció el error. Fillet con radio 40.5. Si yo selecciono una línea que mide menos de 40.5, él me saca el error que es inválido. El radio es muy largo, es muy grande, perdón, too large. Entonces mucho cuidado. Por la opción trim sí me deja, digo, con la opción no trim. ¿Por qué? Porque la opción trim realmente lo que está haciendo es esto. Está haciendo círculo, tangente radio a este objeto de radio 40 puntos. Círculo, tangente radio a este objeto. 50, no importa. ¿Sí?
50 y luego trim, estos dos objetos son mi frontera y borre, ¿sí? No puede, es extraño, ahorita pudo. Entonces él tendría que haber recortado aquí, trim, estos dos objetos son los de frontera y recorto el arco para que se vea de esta forma. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque a veces saca errores y uno no sabe qué es exactamente lo que pasó, y en este caso es que el radio es muy grande. Es fillet de nuevo, está en 40.5, vamos a mirar este primero, este segundo, no me deja, el radio es muy grande, pero con la opción no trim sí funciona. Entonces la opción no trim lo que me permite es hacer un arco tangente a dos segmentos, no necesariamente tienen que ser a 90 grados. Voy a utilizar este ángulo, fillet, radio 40 y medio, listo, selecciono un objeto y el otro, él me hace el recorte, control Z, fillet, trim, opción no trim, o sea, no me recorta el vértice, selecciono uno, selecciono el otro, y él hace un arco tangente a estas dos líneas, pero no las vuelve parte de la poli. Voy a borrar el arco, voy a seleccionar estas dos líneas, las voy a volver una polilínea con join y fillet. Acuérdense que está en la forma no trim, selecciono uno, selecciono el otro y la polilínea sigue siendo esta sin haber sido modificada y el arco tangente es este, mientras que la opción trim, a ver, voy a borrar el arco porque pues el arco me va a tapar ahorita el asunto, fillet, mientras que con la opción trim, el modo trim, aquí está, modo trim, selecciono un objeto, selecciono otro y esto es una sola polilínea. Listo, vamos con, falta uno de todos estos, que sean útiles, por así decirlo, que tengan una utilidad clara. Ya vimos conversión de objetos, join explode, y digamos que hay uno fuera de categoría, alinear, AL. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, polígono, 5 lados no importa, inscrito si no importa, lo voy a inclinar hacia donde yo quiera, así, listo. Resulta que yo quiero que este polígono sea del ancho de este rectángulo y quiero que sea horizontal. O sea, recuerden, voy a colocarlo aquí en dimensiones para que lo vean. Yo quiero que el ancho de este polígono, sea 40 y que esta línea sea horizontal, o sea que estos dos puntos estén a la misma altura. Eso yo podría hacerlo con rotar o tendría que volver a hacer el pentágono, pero mucho cuidado que a mí me están diciendo que este ancho es 40 y pues calcular el ancho de un pentágono no es fácil. Bueno, no es que sea muy difícil tampoco, pero igual, o sea, hay una forma de hacerlo en AutoCAD de forma rápida. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces voy a borrar esto. Ustedes ya saben, pues ya se van a dar cuenta que obviamente este es el que me voy a modificar. Entonces, lo malo de alinear es que no está aquí, está acá. Es el primer botón de la segunda fila. Alinear. Primero el objeto, AL, alinear, ahí está. Y aquí hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle, vean, este punto quiero que corresponda con este punto medio y este punto corresponda con el contrario. Recuerden que entre este punto y este punto hay 40 de separación. Entonces, si yo le doy clic acá en el punto medio, yo voy a garantizar que entre estos dos puntos haya 40, como está aquí, y que sea horizontal este punto y este punto, pues porque obviamente están a la misma altura con respecto a la base. Listo. Me pregunta por un tercer punto, fuente. Acuérdense, este es fuente, este es destino. Este es segundo puente, segundo destino. Pero me está preguntando por uno tercero porque esto lo puede hacer en 3D. Pero entonces hay una opción continua. Entonces yo le doy aquí Enter a continuar y me dice, desea escalar los objetos basados en los puntos de alineación. Entonces, si yo quiero que el pentágono se me escale a este tamaño, yo le digo que sí. Y si no, pues no. Entonces, yes. Pues observen el efecto. Lo puedo hacer de otra manera. Por ejemplo, quiero que
que el ancho corresponda con esta línea de 95 con ángulo 30. Vamos a escribir el 30 para que me quede seguro. Copio este, no es más, copio cualquiera de estos. Voy a copiar este. Entonces, alinear. Este punto quiero que corresponda con este. Cuidado acá. Este punto quiero que corresponda con este. Continuar, enter. Y basado en los puntos de alineación, sí. Entonces él me hace un pentágono basado en los puntos de alineación. ¿Cómo es no basado en los puntos de alineación? Vamos a ver. No escalado. Alinear. Quiero que, por ejemplo, la estrella. Quiero que este punto corresponda con este y la punta de arriba corresponda con este. Enter para no los tres puntos y aquí no escala. Entonces él me hace esta alineación. Vamos a volver a hacerlo. Por ejemplo, este. Yo quiero que el lado del estrellado, bueno, el lado de la estrella me corresponde. Ahí va. Alinear. Este punto va hacia acá. Y el punto de la estrella va hacia acá. Enter y no. Entonces dense cuenta que el punto de abajo pasa por la línea y el punto de arriba de la estrella pasa por la misma línea. Ahí lo orienté, pero no lo escalé. Bueno, ya quedó bastante largo el video, 1 hora, pero están discutidos los comandos. Les quedo viendo stretch. La verdad a mí me parece un poquito inútil stretch. Les quedo viendo de aquí, no. Ah, sí, me faltó uno, lo siento, vamos a tener que seguir en el video. Chamfer. Bueno, chamfer es muy parecido a fill. Las opciones más comunes de chamfer se utilizan con las distancias. Vean que tienen la misma opción polyline, tienen la misma opción trim, method, múltiple que fill. Las opciones de chamfer son dos. Distancia. Entonces, ¿cuánto quiero recortar yo de la primera línea que seleccione o del primer objeto que seleccione? Voy a recortar 10. Y del segundo voy a recortar 18. Entonces, selecciono la primera línea de la cual voy a recortar 10. Y la segunda línea de la cual voy a recortar 18. Y él me hace esta terminación que se llama un chaflán. Pero este chaflán está dimensionado, normalmente está dimensionado así. Por ejemplo, estos 18 con este ángulo. Digamos, entonces si yo quiero hacer un chaflán con estos parámetros, entonces yo entro a chamfer, y especifico con la opción ángulo. Digamos, la distancia es otra vez 18, bueno, vamos a moverla a 20, no pasa nada, y el ángulo que sea 31. Entonces, el ángulo es con respecto a la primera línea, entonces la primera línea le va a cortar 20 y a la segunda línea de tal forma que me haga un ángulo de 31. Entonces cuando yo mida, me va a dar los 31. Esas son las dos formas de chamfer. Si se dan cuenta, él me está recortando el borde. Entonces voy a repetir chamfer, me voy a meter a la opción trim, le digo que no recorte, le doy clic a la primera línea y luego la segunda, y él solamente me hace un segmento de línea que no pertenece, en este caso pues no pertenece a las líneas, que no va a pertenecer a una polilínea en caso de que este objeto haya sido una polilínea. Eso con respecto a chamfer. También tiene la opción múltiple, ustedes aquí la ven, para yo poder hacer varios y varios chaflanes de una vez, o la opción polyline para hacerle a ver, aquí está polyline, pero tengo que distancia, vamos a cambiarle esto a 2 y 2 y acá, vean, ahí está. Entonces a 2 y corta, a 2 y corta, pero como está la opción no trim, vean que él simplemente me generó unos segmentos de línea, no me tocó la polilínea que es el pentágono. Ahora sí, está un poquito largo, pero espero que quede claro cómo se utilizan los objetos de modificación. Ya, doble clic al error del mouse, por ejemplo, para que haga zoom completo. No olviden darle like y suscribirse.
Y no sé cómo puedo usar este nuevo grabador de pantalla ya. Ya saben. Hasta luego, nos vemos en el siguiente video.